por ejemplo, una de las cosas que tenemos que entender es cuáles son las posibles razones por las cuales nos enfermamos, sobre todo de esto. Y una de las primeras razones que aparece es la comida procesada, que creo que no tengo que hablar demasiado de ello porque hemos hablado un montón, ¿no? Nosotros necesitamos entender que mientras más cerca de lo natural esté la alimentación que tenemos, más saludable es. ¿Por qué digo lo más cerca de lo natural? Porque regularmente, de una u otra manera, el hombre tiene la característica de querer manipular la naturaleza, ¿no? Y enfrenta la tecnología con la naturaleza. Sin entender, por ejemplo, que nosotros podemos usar la tecnología para no mejorar la naturaleza, sino para hacer más efectiva la naturaleza. O sea, hay básicamente dos formas de usar la tecnología: enfrentando la naturaleza o acompañando la naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces está más dedicada a enfrentarla que a acompañarla. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido, por ejemplo, que a cada instante se van creando nuevos, entre comillas, alimentos que no lo son. Por ejemplo, en la Argentina la ley de alimentos es muy vieja, es de los años 60, 69 o 67, y hay un montón de restricciones que ya existen en otros países que acá no hay. Por ejemplo, en la Argentina todavía la gente piensa que los cereales son saludables. En Chile, en España, en Estados Unidos, en México, se sabe que el cereal es comida chatarra. El cereal no aporta nada excepto calorías vacías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía encontramos personas que piensan que se alimentan bien porque se toman un yogur que tiene una carga de azúcar impresionante, con cereales, se está alimentando bien. Y legalmente eso sigue apareciendo como real cuando ya no lo es. Entonces, hay mucha comida chatarra, que no me acuerdo si la puse, hice una charla sobre eso en alguna oportunidad, realmente no me acuerdo si la puse en el canal, donde hablábamos sobre la comida chatarra light, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas piensan que las galletitas de cereal son más saludables que las galletas comunes y corrientes, pero cuando vemos la cantidad de grasa que tienen las galletitas esas, o la cantidad de sal que tienen, nos damos cuenta de que saludable tienen muy poco. Por ejemplo, hay jugos, entre comillas, llamados naturales, que pueden llegar a tener hasta el 25% de su contenido convertido en azúcar. Entonces, ¿qué tiene eso de saludable? Nada. Entonces, no debemos pensar solamente en las comidas procesadas como comida chatarra, lo que aparentemente aparece como chatarra. Mucha de la llamada comida light es chatarra. Es más, ahora está empezando a aparecer la etiqueta de vegano. Y hay está apareciendo, en la Argentina todavía no tanto, pero está apareciendo en el mundo comida etiquetada para vegano que son altamente chatarra. Sin embargo, la persona dice, no, es vegano. Sí, la etiqueta es vegano, ¿no? Los, entre comillas, componentes no son de origen animal. Pero todo el proceso, todo lo que es la industrialización, es totalmente innatural y daña a nuestro organismo sin ningún tipo de problema, podríamos decir. O sea, lo daña, los problemas los generamos nosotros. Entonces, tenemos que tener una muy buena conciencia de lo que nosotros consumimos. Yo no digo que no podamos comer comidas, digámoslo así, procesadas. El problema es cuando lo hacemos costumbre. Recuerden algo, tenía un amigo naturista que siempre me decía, lo que pasa es que alimentarse mal es rico. O sea, la salud en la alimentación siempre está reñida con el sabor, y regularmente el que pierde es la salud por el sabor. Entonces, nosotros podemos comer ese tipo de comidas como una cuestión de tipo social, pero no debe ser nuestra forma de alimentarnos, porque inevitablemente con el tiempo nos va a generar problemas en la salud del sistema digestivo. Otro elemento que provoca grandes problemas son los aditivos químicos. La comida procesada está llena de aromatizantes, colorantes, conservantes, acidulantes, antioxidantes, edulcorantes, espesantes
y además de eso tenemos los medicamentos. Hay medicamentos que per se provocan problemas. Un ejemplo claro, el paracetamol con el hígado. Paracetamol es agresivo al hígado, también es agresivo al hígado las pastillas psiquiátricas, todo lo que sean ansiolíticos daña mucho el hígado, lo congestiona mucho. Es más, las personas que consumen antiinflamatorios, analgésicos y medicación ansiolítica, básicamente eso, ya vamos a preparar una lista más grande sobre eso, tendrían que usar factor solar en la cara siempre, factor solar 50. Y la pregunta es ¿por qué? Y porque además de dañar el hígado, provoca problemas de hiperpigmentación en la piel. Generan unas ciertas enzimas fotosensibles que cuando llegan a nuestra piel se tiñen. Por eso es que la mayoría de las personas que tienen manchas en la piel, cloasmas o melasmas, la tienen en la cara, en el dorso de las manos y en el verano en los hombros, que son los lugares donde los rayos ultravioleta comienzan a ser más fuertes. O sea, personas, y que una de las cosas que les puedo recomendar en estos momentos es que si tienen ese tipo de problemas, traten de consumir o de hacer, traten de usar factor solar para que no se dañe tanto nuestra piel. Entendiendo algo, estamos hablando de la piel. Si consumimos eso, obviamente también tenemos que mantener lo más depurado posible, sobre todo nuestro hígado y nuestro sistema digestivo, porque esos elementos están dañando permanentemente nuestro organismo. Piensen ustedes, por ejemplo, con colorante, el citrato de tartrazina. ¿Qué es el citrato de tartrazina? Es el colorante amarillo que tienen todos los alimentos procesados, llámense mayonesas, ketchup, las gaseosas o las aguas saborizadas de color amarillo o naranja o verdosa, todas tienen tartrazina. La tartrazina es un elemento que irrita nuestro sistema respiratorio. Una persona que tiene asma debería no tomar y consumir ningún alimento procesado de color amarillo por la tartrazina, ¿no? Entonces, los chisitos, por ejemplo, los copitos de queso, todo ese tipo de cosas, todo tiene tartrazina. Entonces, obviamente, eso va a afectar a nuestro organismo. No lo afecta si lo consumimos una vez cada tanto en un cumpleaños, pero si eso lo transformamos en un hábito, y el problema es serio, seguro que es serio. Los utensilios de cocina. Debemos evitar utensilios basados en aluminio, teflón, plástico, plomo. ¿Cómo es esto? No voy a ahondar mucho en el tema, pero por ejemplo, el aluminio es uno de los metales más oxidables de la naturaleza. Lo que pasa es que el óxido de aluminio no es color ocre como el óxido de hierro, es blanco. Por eso si ustedes lavan una olla de aluminio, la dejan mojada, que se seque, digámoslo así, al aire, y después pasan la mano, sale un talco de color blanco. Eso es óxido de aluminio. Muchas personas tienen muchos problemas en las articulaciones y en el sistema digestivo y en la memoria por el óxido de aluminio que consumen. Piensa usted una persona que durante 60 o 70 años ha consumido permanentemente alimentos en ollas de aluminio. El teflón, por ejemplo, fue en el año 2015, desde el año 2015, está prohibido en los Estados Unidos comercializar cualquier producto de cocina que tenga teflón. Así que adivinen ustedes dónde está toda la gente comprando cosas de teflón porque son baratas. En la Argentina. ¿Qué pasa con el teflón? Es cancerígeno. Ya está comprobado que es cancerígeno. Hay un elemento que no puse acá, que es, por ejemplo, los microondas. Los microondas, por ejemplo, en los años 70, en la Rusia comunista, en la URSS, en ese momento, se tomaron todos los microondas y se destruyeron.
¿Por qué? Porque se sabía que provocaban problemas en el sistema digestivo y provocaban cáncer en los intestinos, el exceso de consumo de eso. Cuando vino la perestroika, obviamente vino la liberación económica y los microondas volvieron a ser parte de la vida cotidiana de las personas. Pero nosotros tenemos que evitarlo. Hay que evitarlo. El plástico, bueno, es un disruptor hormonal. Se sabe o se cree que el plástico sea uno de los grandes problemas que ha generado el desequilibrio en los procesos hormonales de la mujer, porque es un disruptor hormonal. Y obviamente tenemos que tratar también de evitarlo. Vuelvo a usar el mismo término, evitarlos, ¿no? O sea, tampoco podemos hacer de esto un fanatismo, ¿no? O sea, tenemos que tratar de usarlo, todo este tipo de cosas, este tipo de información, con el cuidado que significa hacer lo posible, siempre hacer lo posible. Otro de los elementos son los agrotóxicos. Los herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, rodenticidas, fertilizantes, fitorreguladores, etc. Y esto lo encontramos no en los alimentos procesados, lo encontramos en las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Tratar de buscar lo más orgánicamente posible, pero hacer ese esfuerzo de buscar algo orgánico. ¿Por qué? Y porque ese tipo de cosas sí o sí va a agredir nuestro sistema digestivo. Tenemos que tratar de ir buscando la mejor forma de mantener nuestra salud, porque nuestra salud no se basa en recuperarla, se basa en no perderla. O sea, recuperarla y qué sé yo si la recuperamos. Ahora, el no perderla es la característica, y para que eso suceda, nosotros tenemos que generar toda una serie de regulaciones dentro de nuestra forma de vivir que nos permitan tener un cuidado con nuestra salud. Y este elemento que obviamente nosotros tenemos que aprender a manejarlo, el estrés. El estrés daña no solamente nuestro sistema digestivo, sino que en la actualidad todavía no hay un estudio concreto que diga la cantidad de afecciones que provoca en nuestro organismo el estrés. El estrés, obviamente, o del estrés surgen el resto de los problemas, ¿no? Ansiedad, pánico, el síndrome de burnout, bipolaridad, etc. Y como obvio y corolario de todo esto, el sedentarismo. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que nos provoca, pero esto que estoy diciendo no es que lo provoque para nuestro sistema digestivo, lo provoca para todo nuestro organismo. Todo nuestro organismo se ve invadido por estos aspectos, que son los aspectos que nosotros tenemos que modificar como costumbre. Pero, además de eso, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿qué hago con todo esto? O sea, está bien, yo entiendo lo que tengo que hacer, pero tengo un problema por solucionar o un problema que no quiero tener. Bueno, nosotros dentro de OmniLife tenemos muchos productos que el gran drama que tiene la mayoría de las personas es que confunde esto con medicamentos. Y estos no son medicamentos, estos son alimentos. En realidad estos productos no deberían existir. Si nuestros alimentos fueran orgánicos, si nuestra vida fuera más tranquila y si no estuviéramos sometidos a tanta contaminación, no tendrían por qué existir. Si, por ejemplo, los alimentos que consumimos tuvieran los nutrientes que tenían hace 40 o 50 años atrás, estos productos no tendrían que existir. Sin embargo, existen porque los alimentos que nosotros tenemos prácticamente no nos nutren. Y ni que hablar, ahora hay alimentos que en realidad ni siquiera alimentan. Y la gente lo está entendiendo de a poco, pero las que realmente lo entendieron fueron las empresas. Hoy a la mañana veía un noticiero de Buenos Aires y me dedicaba a ver las publicidades, ¿no? Miraba las publicidades y habían 3 tipos de publicidades. Analgésicos para problemas
para los problemas lumbares, de cuello, de cabeza, etc. Mucha publicidad de analgésicos, mucha publicidad de champúes y de tratamientos capilares y mucha publicidad de nutrientes, de vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué ese es el futuro? Nosotros, y bueno, acá en el grupo que estamos hay algunas personas con las que hemos viajado, y una de las cosas que nos llamaba la atención es, por ejemplo, en Estados Unidos, encuentran ustedes los supermercados, hay góndolas completas de vitaminas, separadas incluso por vitaminas, qué sé yo, 20 marcas de vitamina A, 20 marcas de vitamina E y así sucesivamente. Lo que acá parece un esnovismo, y parece un esnovismo por... hay una característica que ha sucedido y que yo la vi desde que llegué acá a la Argentina, y es la siguiente. La idea de que acá el alimento era de buena calidad, y realmente era cierto, pero era cierto. Hoy en día nosotros estamos sometidos a los mismos problemas de la agroindustria que tienen los europeos, los rusos, los chinos, los norteamericanos, etc. O sea, la alimentación nuestra es altamente deficiente. Entonces nosotros necesitamos suplementarnos. Ahora, la suplementación muchas veces logra un equilibrio dentro de nuestro organismo que obviamente nos hace recuperar la salud sin tener que usar medicamentos. Por eso les decía al principio que en realidad la gran herramienta para tener salud es escuchar y entender a nuestro cuerpo y entregarle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pueda reaccionar y generar lo que realmente necesita en ese momento. Hay una frase que está muy usada, digámoslo así, en las personas que buscan una alimentación de tipo más equilibrada, que dice, es la frase que usó Hipócrates en el siglo III a.C., que dice que tu alimento sea tu primer medicamento. ¿Cuál es el gran drama? El gran drama es que en la época de Hipócrates no había harinas refinadas, azúcar refinado, saborizantes, espesantes, resaltadores de sabor, etc. No había nada de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimento, tenemos que separar muy bien entre el alimento que nos permite comer o llenar el estómago, el alimento que no logra alimentarnos en la medida que nosotros necesitamos por el estilo de vida que tenemos. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un nivel de estrés altísimo comparado con el de nuestros abuelos, y por supuesto el alimento que realmente nos alimenta y los nutre, que regularmente es muy poco lo que podemos encontrar, básicamente porque la agroindustria durante todos estos años ha tendido a destruir las propiedades nutricionales y le ha importado, por ejemplo, la producción sensorial de los productos. O sea, hoy tenemos manzanas más grandes, más brillosas, más lindas, pero muchos de ellos no tienen sabor y tampoco tienen, obviamente, la nutrición que tienen que tener. Entonces, la pregunta que nos queda por responder es, ¿cómo mejorar nuestro sistema digestivo? Y acá les voy a presentar un plan que tiene 3 partes. Un detox y 2 regulaciones intestinales, una inicial y una final. Obviamente, esto es una sugerencia. Esto no es para hacerlo a rajatabla. Si lo podemos hacer a rajatabla, genial. Pero la idea no es generar de esto una estructura. Esto es la idea de que nosotros en 60 días podemos resetear nuestro sistema digestivo y sacarnos un montón de reacciones orgánicas que podemos venir arrastrando durante años. Entonces, la primera parte es el detox. ¿Qué logramos con todo este plan? Primero, desintoxicar a nuestro sistema digestivo. Segundo, al desintoxicarlo, nosotros volvemos a poder absorber y digerir apropiadamente los alimentos. Regularizamos nuestros movimientos intestinales, inhibimos el crecimiento de microorganismos nocivos y mejoramos el estado general del sistema digestivo y de nuestro cuerpo.
¿Por qué pasa esto? Porque obviamente no es solamente que nosotros tengamos problemas de inflamación, que tengamos problemas de estreñimiento, que tengamos problemas de colon irritable, sino que hay un montón de otros microorganismos que comienzan a aparecer. Por ejemplo, parásitos. Por ejemplo, bacterias que comienzan a agredir nuestro organismo. Por ejemplo, es muy común en esta época la famosa candidiasis. La Candida albicans en realidad en la práctica es una levadura que existía dentro de nuestra macrobiota, o que existe dentro de nuestra macrobiota, que está adaptada a digerir, digamos, los alimentos más ácidos que existían en nuestro organismo, ¿no? O sea, es la levadura que debería digerir la harina, que debería digerir los azúcares, etc. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Como es una levadura, obviamente como todo elemento orgánico, tiene que tener un control. Y el control de ese elemento orgánico eran dos lactobacilos, Casei y acidophilus. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que nuestra alimentación ha sido tan ácida que la cándida ha proliferado dentro del organismo y los lactobacilos se han retirado. ¿Qué ha sucedido con la cándida? Dejó de ser una levadura y se transformó en un hongo. ¿Qué es lo que les va a pasar, por ejemplo, si ustedes dejan una levadura, por ejemplo, para pan, la dejan al aire libre, llega un momento determinado que se llena de hongo? Bueno, eso es lo que sucedió. El problema de ese hongo es que es altamente ácido y altamente irritante. Entonces, por ejemplo, prolifera por todo el sistema digestivo provocando problemas digestivos. Migra por las diferentes mucosas. Entonces, puede provocar conjuntivitis recurrente, aftas en la boca, problemas ginecológicos de la mujer. Es más, regularmente se encuentra, la detectan cuando empieza a tener la mujer problemas ginecológicos. En el hombre también la cándida se aloja en sus órganos sexuales y en muchos casos la cándida irrita de tal manera el esfínter espermático que genera eyaculación precoz en el varón. Y resulta que hace miles de tratamientos y el problema es que tiene problemas con la cándida. Bueno, todo este tipo de cosas, cuando nosotros regularmente desintoxicamos nuestro organismo, tienden a regularse nuevamente y a permitir que nuestro interior o nuestro intestino estén en equilibrio. Esto es algo que lo que les voy a explicar es algo más técnico de lo que hacían nuestros abuelos. Nuestros abuelos, incluso a mí me pasaba que llegaba la primavera o el otoño y mi papá me daba 2 cucharadas de aceite de ricino. No, por supuesto, me mandaba al baño, etc. Me purgaba. ¿Cuál era la razón de eso? En ese momento no lo entendía. Pero después, estudiando un poco, es lógico lo que hacían ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de temperatura, nuestra alimentación cambia. Por lo tanto, lógicamente, nuestro sistema digestivo también se debe modificar a la alimentación. O sea, en el verano comemos más comida fresca, es más común comer fruta y verdura, es más común comer, qué sé yo, en esta época comer harinas. Cuando la temperatura cambia, aparecen los guisos, aparecen los pucheros, aparecen las cosas calientes, y obviamente, digámoslo así, nuestra macrobiota, nuestra flora intestinal, tiene que estar adaptada. Véanlo de esta manera. Si nosotros tenemos nuestro auto y lo manejamos en la ciudad, regularmente regulamos las cubiertas a una presión de 28. Y si lo sacamos a la ruta, regularmente regulamos las cubiertas a una presión de 31. Lo hacemos con el auto. El problema es que no entendemos que hay que hacerlo con el cuerpo también. Y es más, deberíamos hacerlo con el cuerpo primero y después con el auto. Entonces, era lógico lo que hacían. En el caso nuestro, con nuestra sociedad, digámoslo así, esto ha quedado como en el olvido y ha quedado como, en el caso del aceite de ricino, como cosa de viejos. Bueno, hay una forma de desintoxicarse que no tiene ninguno de los malestares que tenía en aquella época, qué sé yo, el aceite de ricino, la sal inglesa, etcétera, pero sí nos permite eliminar las toxinas de nuestro organismo y preparar a nuestro organismo para llevarlo a un estado de equilibrio que nos permita tener, entre comillas, una salud saludable. La primera etapa es la desintoxicación. Y esta la vamos a hacer con este producto, con Focus.
Y es un plan de 3 días. Los primeros 2 días simplemente tomamos 10 sobres de Focus con agua en determinados periodos de tiempo. El asunto es llegar a, digámoslo así, a primeras horas de la noche, habiéndonos tomado 10 sobres. En este proceso, sugerencia, fruta y verdura cocidas o crudas en consumo en estos 3 días. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro organismo a que haya una depuración y que no esté permanentemente digiriendo. Piensen ustedes que hay personas que tienen 70 años y se levantan comiendo y se acuestan comiendo. O sea, su intestino durante 70 años digirió. Nada más que eso. Entonces, ¿qué hacemos con este producto? Este producto no fue hecho para esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando lo tomamos en grandes cantidades, genera la reacción que nosotros buscamos. Este producto es básicamente para todo lo que tiene que ver con el sistema neurológico. Este producto tiene colina y por supuesto tiene vitamina B12 de la que le habíamos hablado. ¿Cómo es? Básicamente es esto. Se los explico. Vienen unos sobres, estos, y nosotros tenemos que consumir. Estos son 2 sobres. Nosotros tenemos que consumir 10 de estos el primer día, 10 de estos el segundo día y 10 de estos el tercer día. Pero el primer y segundo día consumimos 10 de estos, nada más. Y tomamos abundante agua y si necesitamos comer, comemos frutas y verduras. Básicamente para ayudarnos a que este proceso sea dinámico. Este producto tiene otra característica. Hay un efecto secundario que tiene la colina, que es uno de los componentes que ayuda mucho a la parte neurológica. La colina, cuando entra en nuestro organismo, se transforma en acetilcolina. Entonces permite la comunicación entre los neurotransmisores y entre los neurotransmisores y las terminales nerviosas. O sea, ¿para qué sirve? Tener, digámoslo así, una gran cantidad de colina dentro de nuestro organismo. Sirve para la memoria, sirve para que desaparezcan cosas como el entumecimiento de las manos, digámoslo así, los pestañeos intermitentes, los movimientos involuntarios por ejemplo, de los dedos, de los párpados, y por supuesto sirve para mantener el estado general de nuestro sistema nervioso. Pero tiene un efecto secundario que es muy benéfico, es un gran depurador del hígado, sobre todo de las arterias hepáticas. Entonces no solamente vamos a ayudarnos para eliminar nuestras toxinas, sino que además vamos a ayudar a que nuestro hígado se tienda a depurar. Vuelvo a insistir, esto es un producto básicamente para el sistema neurológico, pero cuando lo tomamos en grandes cantidades, en 10 sobres, o sea, para el sistema neurológico es 1 o 2 sobres por día, provoca una reacción que es una solución saturada que hace que se atraiga mucha agua al intestino, por eso debemos tomar buena cantidad de agua, y se provocan eliminaciones de nuestras heces. O sea, comenzamos a limpiar nuestros conductos, por así llamarlo, ¿no? Eso lo hacemos el primero y el segundo día. El tercer día, juntamos el Focus, los últimos 10 sobres, con una botella de aloe vera y 2 botellas de agua blue o agua común. Todo eso lo juntamos y hacemos, qué sé yo, 2 litros y monedas, 2 litros, casi 2 litros y medio de producto. Y eso lo vamos consumiendo durante el día. ¿Por qué agregamos en este caso el aloe vera? El aloe vera tiene justamente esos 2 bacilos que les comentaba, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus casei. Entonces, no solo, además tiene extracto de aloe, que es un extracto liofilizado. O sea, ¿qué significa? No es gel de aloe, es gel de aloe deshidratado y rehidratado en agua. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de gel? Que no necesita conservante. Cuando ustedes compran un gel de aloe en, qué sé yo, una herboristería, regularmente están comprando el gel de aloe con conservantes, estabilizantes, etc. Entonces, si bien es cierto, el gel de aloe es muy bueno, también es cierto que eso otro daña al producto en sí mismo. El aloe nuestro no tiene eso, además tiene vitamina E y vitamina C. Entonces, no solamente estamos el tercer día depurando nuestro sistema digestivo, sino que además lo estamos repoblando.
O sea, estamos permitiendo que nuestro sistema digestivo no solamente se limpie, sino que ahora se nutra. Por decirlo de alguna manera, es como si ustedes cortaran el pasto. Los primeros 2 días sacan todo o limpian el patio, sacan toda la basura y todo el resto del pasto, y el último día cortan el pasto y lo riegan. Es lo que nosotros hacemos el tercer día. Luego, a partir del 4.º día, aparece la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa inicial es usar estos 3 productos. El Ego-Life lo que hace es hidratar, ayuda a la hidratación. El Fiber también tiene estas bacilos, pero además tiene 16 tipos de fibra, entre solubles e insolubles. Y el Estar Bien limpia y relaja, limpia y relaja. Vean ustedes un hecho que es interesantísimo. Muchas veces, cuando nosotros preguntamos a la gente si toma agua, sí, dice, tomó líquido. No, agua. No, pero yo tomo mucho mate. Agua. ¿Por qué es importante entender esto del agua? Porque si nosotros nos dan un balde de mate cocido, nosotros no lavamos un piso de una casa. De la misma manera, nosotros no podemos limpiar bien nuestros riñones mientras no tomemos agua. Al final les voy a dar una fórmula que da un médico iraní para saber cuánta agua tenemos que tomar, ¿no? Entonces es fundamental la hidratación. Cuando nosotros hidratamos bien a nuestro organismo, todas nuestras células reciben esa hidratación. Mejora nuestra piel, mejora nuestro pelo, mejora nuestros órganos internos. Hay personas, por ejemplo, que tienen taquicardia nada más que porque no toman agua. Hay personas que tienen problemas neurológicos, nada más que porque no toman agua. No se establece la comunicación eléctrica entre las neuronas y la persona se pierde en su casa, por decirlo de alguna manera, o anda buscando la llave y la tiene en las manos, porque no toma agua. Dentro de la charla que dábamos sobre comida chatarra light, hablábamos sobre las aguas saborizadas. Nos han hecho creer que las aguas saborizadas son más saludables que el agua. Eso es absurdo. Las aguas saborizadas son nada más que gaseosas con poco gas. Debemos tratar de evitarlas y no autoengañarnos con que tomamos una determinada agua saborizada y estamos más cerca de la salud, porque no es verdad. Necesitamos agua y lo más pura posible. Por eso nosotros recomendamos el agua Blue, que es una de las aguas más puras del mundo. Y en relación práctica o económica no hay mucha diferencia, prácticamente ninguna, con respecto a las aguas comunes de acá en Argentina, y sin embargo esto es una agua importada. Y el Estar Bien, que sería este producto, el Estar Bien, que también vienen, estos todos traen 30 sobres. Todas sus cajas están armadas en torno a 30 sobres. Es fundamental porque es un nutriente que ayuda mucho para nuestro estrés. Entonces, ¿por qué es importante eso? Ya vimos la importancia del estrés en nuestro sistema digestivo. Entonces necesitamos tener un buen control de nuestro sistema emocional. Entonces, usando estos 3 productos, nosotros hidratamos, limpiamos y nutrimos y relajamos. Hacemos esto con nuestro intestino. ¿Cómo empezamos? Los primeros 2 meses, del día 4 al día 60, tomamos un sobre de Ego-Life, un sobre de Estar Bien y un sobre de Fiber, lo mezclamos en una botella de agua y nos tomamos durante la mañana esa mezcla. Y a la tarde hacemos exactamente lo mismo. O sea, tomamos 2 sobres de cada uno durante los primeros 60 días. ¿No? Y luego, a partir del día número 61, pasamos a la tercera etapa, que es exactamente lo mismo, pero tomamos solamente una vez al día. Nada más. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir, digámoslo así, resetear nuestro sistema digestivo. Que nuestro sistema digestivo no genere, van a desaparecer muchas de las reacciones, muchos problemas que tenemos en torno al intestino. El primer día nada más, el primer día, con la desintoxicación, hay muchos gases que van a desaparecer. Ustedes saben que, por ejemplo, una persona
promedio que está inflamada intestinalmente puede acumular entre 400 gramos y medio kilo de gases. Nada más que de gases. O sea, no estoy hablando de heces. De heces puede tener una persona acumulada 4 kilos y en caso de persona hiperobesa puede subir por sobre los 10 kilos de materia fecal. ¿Ustedes se imaginan una persona que tenga 10 kilos de materia fecal en el colon? Los hay. Entonces, cuando hacemos la primera parte de la desintoxicación, muchas de esas toxinas salen y obviamente también los gases. Eso hace que la persona sienta un verdadero placer en el intestino porque no hay presión. Ahora recuerden algo, regularmente la presión intestinal también provoca problemas de dolores de espalda. Es como si ustedes tiraran una camisa y obviamente la tensión hacia adelante hace que haya tensión hacia atrás. Lo mismo pasa con el sistema nervioso. Entonces, con este sistema logramos purificar nuestro organismo y logramos, entre comillas, resetear nuestro sistema digestivo. ¿Qué logramos entonces con esto? Desintoxicamos nuestro sistema digestivo, como decíamos, podemos absorber y digerir mejor nuestros alimentos, inhibimos el crecimiento de microorganismos y mejoramos el estado general del cuerpo. Y los grandes beneficios que nosotros podemos lograr con esto es reiniciar el metabolismo. Nos ayuda a regularizar nuestro peso. ¿Por qué? Imagínense ustedes que hay personas que los primeros días llegan a tener una diferencia de peso de 4 kilos. Con el detox de 3 días no se elimina grasa, se elimina toxina. Lo que pasa es que las toxinas también pesan. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Eliminar esas toxinas que están pesando. Pero luego, por ejemplo, hay una serie de cosas que van sucediendo con el resto de los productos. Y al hidratar más, hay una característica. La zona de nuestro cerebro que se estimula por el hambre y por la sed es la misma. Entonces, muchas personas, como tienen ese mecanismo totalmente confundido porque no toman agua, muchas veces comen por sed. Con este sistema, una de las cosas que sucede es que la persona va consumiendo agua y va evitando comer. Pero no es que deja de comer. Come cuando debe comer, pero no por ansiedad. Ansiedad que tiende a desaparecer justamente con el estar bien, porque el estar bien, al nutrir nuestro sistema nervioso, una de las primeras cosas que desaparece es la ansiedad. Y el FIBER, ¿qué es lo que hace? Va eliminando toxinas, va permitiendo que nuestro sistema digestivo esté limpio, y que la comida que nosotros consumimos realmente se digiera y pueda ser eliminada. Entonces es muy común que en este proceso de 3 meses también se provoque una drástica, digámoslo, baja de peso, porque va sucediendo que la persona tiene menos ansiedad, se hidrata mejor y por supuesto su fijación, digámoslo así, no está en vivir comiendo. Se da cuenta de que no necesita la comida como un elemento de satisfacción psicológica, que en muchos casos es eso, ¿no? Hay personas que comen por aburrimiento, personas que comen porque no logran hacer una buena sinapsis de sus neuronas. Piensen ustedes en algo. Yo he conocido personas que abren la heladera nada más que por ansiedad y no comen nada, pero abren la heladera. Porque la ansiedad va generando ciertos movimientos reflejos. Los consejos finales son más o menos obvios. La hidratación. Y acá quiero que vean esta fórmula. Peso corporal sobre 7 es igual a la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros. Esta fórmula la da el doctor Batman Dreh. Este médico es un médico iraní que falleció en el año 2004 y fue médico del Shah de Irán. Y tiene un libro que se llama Tu cuerpo grita por agua, donde habla, por ejemplo, de muchas enfermedades que surgen o reacciones orgánicas que surgen en el organismo simplemente porque no tomamos agua. Y él hace esta fórmula y la lógica que usa es la siguiente. Dice, no es posible que nosotros usemos la misma cantidad de agua para lavar un departamento de un ambiente que para lavar una mansión.
Por lo tanto, no es la misma cantidad de agua la que necesita una persona que pesa 60 kilos que una persona que pesa 120. Sin embargo, nosotros tenemos la idea estandarizada de 8 vasos de agua, que muchas veces no la cumplimos. Pero básicamente con esta fórmula uno sabe la cantidad de vasos de agua que tiene que tomar de 250 mililitros. Ejemplo, pesa 70 kilos, 70 dividido por 7 son 10. Son 10 vasos de agua de 250 centímetros cúbicos. Pesa 84 kilos, 84 dividido por 7 son 12. 12 vasos de agua de 250 centímetros cúbicos. Entonces, toman el peso, lo dividen por 7 y sale la cantidad de vasos de agua, que cada vaso de agua son 250 centímetros cúbicos. Y a partir de ahí, tenemos la forma concreta de hidratarnos. El siguiente consejo útil es comer lo más saludable posible, tener una alimentación saludable y equilibrada. Hacer ejercicio, que es lógico, nosotros necesitamos quemar determinadas calorías. Hay un estudio que dice que el cuerpo humano fue diseñado para caminar 20 kilómetros por día, que era lo que hacían los antiguos, ¿no? Imagínense ustedes, a nosotros hay personas que están todo el día y no caminan ni 100 metros dentro de su casa. Entonces, por lo menos hacer ejercicio regular o por lo menos caminar, como dicen los médicos, 3 veces por semana, por lo menos unos 20 minutos a media hora, como mínimo. Y esta que le puede parecer un consejo muy extraño, meditar. A mí me ha dado muy buenos resultados esto, yo lo hago hace muchos años, comencé por allá en los años 80, y creo que hay muchas prácticas de meditación que nos pueden organizar nuestra cabeza. Nosotros no podemos tener la cabeza desordenada. ¿Por qué no la podemos tener desordenada? Porque básicamente, cuando nuestros pensamientos están desordenados, desjerarquizamos las cosas importantes. Entonces pasa exactamente a ser lo mismo una cosa importante que una cosa superficial. Y tiene el mismo grado y nos roba la misma energía. Entonces, cuando nosotros tenemos jerarquizados nuestros pensamientos, nuestros saberes, nuestras actitudes, etcétera, sabemos perfectamente a qué le tenemos que prestar más atención y a qué no le tenemos que prestar tanta atención. Y obviamente nuestra vida tiende a un equilibrio. Técnicas de meditación hay muchas. Yo una de las personas que más objetivamente habla de ella es el doctor López Rossetti, un médico de Buenos Aires que incluso tiene, digámoslo así, dentro de un hospital en Buenos Aires, tiene una cátedra para medicina de la relajación, y obviamente la parte teórica que él tiene de la relajación y de la meditación es muy buena porque habla del efecto clínico de meditar. Y dicho esto, nos queda nada más que hacer una sugerencia. Seguramente hay gente que no está conectada con nosotros, no participa de nuestros cursos, ni de nuestros productos, ni nada, y queda interesada. La forma de continuar con esto y de asesoramiento y de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de esta nueva alternativa, comuníquese con la persona que lo invitó a esta charla, que esta persona le va a dar las sugerencias y consejos con respecto a los productos y con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que hemos visto. Dicho esto, vamos a